Capítulo 1. Herida. ¿Cómo llegué a ser quien soy? Joan Foster corría hacia su escuela, maldición se decía, se había quedado dormido, cuando llegó, para su desgracia el autobús de la excursión ya se había ido, se maldijo de nuevo, ¿cómo se lo explicaría a sus padres? Caminó lentamente hacia su casa, abrí la puerta con la esperanza de que no estuvieran, pero una voz le devolvió a la realidad. Joan. Gritó su madre, no alcanzaste el autobús, ¿verdad? Él ya estaba exhausto por la caminata que prefirió no responder. Su madre continuó, tu profesora mandó un mensaje por correo, dice que no llegaste y como la excursión es obligatoria y no hay devolución te llevaré yo, Joan pensaba. Qué alivio, no menciono. Y una cosa más, ¿qué hacía esto en tu cuarto? Levanto una bolsa llena de fármacos. Este es para mi proyecto de química. No tenemos prisa. Vámonos. Ya en camino al zoológico, en el auto Joan pensaba en que había estado a punto de ser descubierto, naturalmente los fármacos no eran para el proyecto de química, sino que para él mismo. Había sido un drogadicto por meses pero todavía no había llegado al punto de volverse un total dependiente, había escondido las drogas en su cuarto y disimulado el escondite con ropa sucia, sabía que lo podían agarrar, pero era bastante remoto que lo hicieran. La voz de su madre lo sacó de su mente. Joan, ya llegamos. Tras despedirse de su madre se dirigió hacia la entrada, preguntó en dónde se encontraban los alumnos de la escuela en la que iba, sala de los reptiles, corrió hacia el lugar y efectivamente comprobó que su grupo estaba ahí, estaba por unírseles pero una voz lo paró en seco. Joan Foster, dijo su profesora, ¿tienes algo que decir sobre tu retraso? Lo siento profesora, no volverá a ocurrir. Eso espero, terminó la profesora, dio media vuelta y se fue. Maldita bruja, dijo entre dientes Joan. Se apresuró a reunirse con sus compañeros. Joan, no esperábamos verte, dijo uno. Así es, apostamos si vendrías o no, continuó otro. Solo uno de ellos de nombre Lewis, no lo saludo, ni siquiera lo miro, solo miraba las vitrinas, tratando de ver a los animales. Después de un rato, Joan tuvo esa sensación familiar, no, ahora pensó. Esa sensación era cuando se tomaba su dosis, al cabo de un rato la sensación se hizo insoportable, le empezaba a doler el estómago. Joan, ¿te sientes bien? Le preguntó un amigo. Sí, es solo una mala digestión, dijo y salió corriendo. Cuando paró a tomar aire, se fijó en una puerta, el letrero decía veterinaria. Joan sonrió y se dirigió hacia allí. Cuando entró, buscó desesperadamente en los estantes, al fondo de uno de ellos encontró un envase blanco, la etiqueta decía anfetaminas. Sonrió y abrió el frasco, en el interior se encontraban distintas pastillas. Tomó todas y cuando el bote quedó vacío, algo le llamó la atención, unas extrañas cajas se encontraban apiladas frente a él y al lado en una mesa había una libreta abierta. Movido por la curiosidad, Joan se acercó, todas las cajas tenían números, en la libreta vio unos extraños garabatos, probablemente para indicar un error. Al lado de ese rayón, había un título: experimento, araña violinista, V2, más abajo se leía, aumentación de coraza encefalotórax, visión incrementada. Conforme leía el reporte, Joan se llenaba de terror, se dio cuenta de que era un experimento genético. No, pensaba, eso está mal, le pusieron veneno de cubomedusa, ¿pero para qué?
Sintió una mano empujándolo y lo último que vio fue cómo se estrellaba con las cajas y rompía con sus manos unas. Recordó muy bien lo último que sintió, una picadura y luego otra y otra. El dolor en las manos era insoportable. Antes de perder el conocimiento, escuchó la voz de la profesora gritando. Capítulo 2. Putrefacción. Joan, resiste. Recia una voz desconocida. Joan abrió los ojos lentamente, una luz blanca le dolió. Cuando se acostumbró, vio que se encontraba en el hospital y también vio la cara del doctor mirándolo. Quant. Ya, descansa, lo interrumpió la voz del doctor. Su cara era amable pero el tono de voz evidenciaba que estaba preocupado. Se levantó y salió de la habitación. Por la ventana de enfrente, Joan pudo ver cómo el doctor hablaba con sus padres. Su cara se veía triste, como compasiva. Vio cómo su padre se sobresaltaba y cómo su madre rompía a llorar y recargaba su cabeza en el cuello de su padre. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Estaba muy adolorido para moverse pero hizo un esfuerzo por pararse. La puerta se abrió pero no entró el doctor, ni sus padres, sino una enfermera. Joan se hizo el dormido. La enfermera se acercó a colocar una bandeja de comida en la mesita de noche. A Joan se le ocurrió pedirle que abriera la puerta o que le trajera un vaso con agua, pero estaba demasiado débil para hablar, así que extendió el brazo. La enfermera pegó un grito. Apenas Joan tocó su brazo, ella se desplomó. Su grito llamó la atención. El doctor y sus padres entraron. La madre dio un grito muy parecido y salió corriendo. El padre la siguió. Joan no entendía lo que acababa de pasar. Iba a tocarse la cara cuando el doctor gritó. No. Demasiado tarde. Joan se sobresaltó y miró su mano. Era idéntica en tamaño y forma, pero sobre ella había una asquerosa necrosis, la más espeluznante de todas. Sobre las uñas comenzaban a brotar unas garras parecidas a hongos sólidos. Era lo más asqueroso que Joan había visto. Miró su otra mano, era idéntica. La voz del doctor lo sobresaltó. Sé que será difícil de aceptar, pero tendrás que cubrirte las manos, hasta que encontremos una cura para tu mal. Joan estaba desconsolado. No, gritó él. Cuando despertó, el doctor le dijo. Esperaba esa reacción. No te preocupes. ¿Qué? Tengo una necrosis bastante potente, pero no solo eso, es extraño. No soy biólogo, pero me di cuenta de que te está brotando un hongo en tu mano. Llame a un amigo, un biólogo, te examino y me confirmo esto. Las manos de tu paciente sirven como cámara incubadora de un hongo, pero no uno cualquiera, uno sintético, producto de la unión de sustancias en tu sistema, el veneno de las arañas que te mordieron y varias alteraciones genéticas en el cuerpo de esos pequeños arácnidos. En resumen, el hongo consumirá toda tu mano, después se extenderá al resto de tu cuerpo usándote como huésped. Joan deprimido preguntó. ¿Por qué se murió la enfermera? El doctor hizo una pausa, comprobó que nadie los escuchara y le dijo. Les dije a tus padres que fue por un infarto al ver tu necrosis, pero la verdadera causa es esta. Tomó una flor y la puso en la mano de Joan. Al tocarla la flor se ennegrece. El hongo produce una especie de neurotoxina que es absolutamente letal. Al tocar materia biológica, el hongo lanza las toxinas con un poco de esporas, buscando expandirse. Por eso se murió la enfermera. Hizo una pausa como si le apenara lo siguiente que fuera a decir. Ella murió porque tú la tocaste. Capítulo 3. Descenso a la locura. Joan miraba el bote que se encontraba en su repisa, trataba de no pensar en eso, pero era inevitable. El deseo era muy fuerte, la adicción.
¿Por qué? Solo le respondió el silencio. Porque Juan lloró, habían pasado meses desde la última vez, no podía resistirse, alargó la mano. Lo siento, tomó el frasco. Lo siento mucho, desenroscó la tapa y vació el contenido en su mano. 2, 3, 4 píldoras cayeron, sin poder tolerarlo, las engulló. En verdad lo siento. Semanas después, Joan volvía a la escuela, esta vez llevaba unos guantes, para proteger la infección, les había dicho el doctor a los padres y estos se lo habían dicho a la profesora. Joan confiaba en que el doctor y su amigo encontrarían la cura, fueron demasiados optimistas. En aquellos días, Joan no jugó baloncesto, su deporte preferido, se limitaba a mirar, sin embargo un buen día no pudo aguantar la tentación. Pásala, pásala, le gritaba Axel, un gigante de 1,90, Joan se concentró y se la arrojó, corrió a través de la cancha y se colocó al lado de la canasta enemiga. Pásenmela, estoy solo, gritó. El esperado paso llegó y Joan saltó y clavó la pelota en el aro, pero para su desgracia, uno de sus guantes se atoró en un tornillo y empezó a romperse, todos lo miraban desde abajo, notó como su guante se rompía, no. Demasiado tarde, el guante cedió y Joan chocó contra el piso. ¿Estás bien?, le preguntaron. Sí, respondió, pero no era cierto, se sentía raro, no podía ver bien. Le dolía mucho la cabeza, entonces cuando se levantó, trató de ocultar sus manos, pero entonces se espantó. No, alejémosla. Su mirada estaba fija en un punto minúsculo unos metros delante de él, una viuda negra. No me escucharon, maldita sea. Dije que la alejan. Uno de los chicos le puso una mano en el hombro. Oye, tranquilo, es solo una. Un golpe de Joan lo derribó y acto seguido se vio abajo de él, la cara de Joan estaba horriblemente cambiada, manchas negras la cubrían y numerosos granos dándole la apariencia de un leproso, sus ojos estaban inyectados en sangre, pero lo peor fue lo último que vio el otro, una garra cubierta con la más horrenda necrosis que había visto. No me toques. La garra golpeó su rostro arrancando un buen trozo de carne, los demás retrocedieron, el chico empezó a convulsionarse, pero luego de un momento dejó de respirar. Joan, o lo que era ahora, volteó a verlos, en su boca se dibujaba la sonrisa más macabra que habían visto. Yo. Ustedes. Yo. Soy Joan. No. No más Joan. Killer. Coach. Fijo su horrenda mirada en Moles. Vas a pagar. Porto. No. El aludido no lo pensó mucho, salió corriendo, Joan o lo que fuera se arrastró con la intención de perseguirlo hasta que unas figuras le cerraron el paso. Sus amigos. No le harás daño, ¿entendiste? La ira se apoderó de Joan y arremetió contra el primero derribándolo, una vez arriba de él mordió el rostro desfigurándolo completamente y manchando de sangre el suyo. Eres un monstruo. El golpe lo mandó contra la pared, aturdido, no pudo esquivar el siguiente. Algo dentro de Joan se rompió, este se alzó mostrando su horripilante rostro mientras levantaba sus garras, dotadas del toque de la muerte. Y soy Killer Coach. Comenzó a reírse mientras los demás lo miraban aterrorizados. Ahora. ¿Quién? Sigue.
Cuando el último cuerpo dejó de convulsionarse, Killer Touch avanzó en dirección hacia el escondite de su elegido. El lugar era el laboratorio, extrañamente, se parecía mucho a la veterinaria. Mientras buscaba a su perseguido, escuchó un ruido, se volteó y vio a Lewis tratando de abrir la puerta de emergencia. Recordó, Lewis, el que lo empujó a las arañas mutadas, el que lo había dejado en ese estado, al fin se vengaría. Lewis se sobresaltó al verlo con las manos descubiertas. Joan. ¿Qué te pasó en las manos? Se oía tímido, pero se veía seguro. Q. Al. Jo. An. No. Más. Solo. Killer Touch. Killer Touch avanzó cojeando con los brazos al frente, decidido a abrazarlo. Es solo un solo un toque. Lewis sacó una navaja y le acuchilló el brazo. Joan gritó de dolor. No. Debbie. A ver. Eso. Se sacó la navaja y la arrojó lejos. No lo hagas. Suplicó Lewis. Muy tarde. Saltó sobre él y colocó sus dos manos en su cara. El grito de Lewis fue peor que todos los que Joan había oído. Poco a poco, se fue silenciando. Descansa en paz. El humo se veía desde la otra punta de la ciudad. El incendio se esparció rápidamente, pero no había alcanzado el ala oeste. Habremos llegado tarde, dijo el biólogo. Me temo que sí, dijo el doctor. Ambos corrían en un pasillo del ala oeste. Cerca de la puerta encontraron un cuerpo. El biólogo se inclinó, pero el doctor continuó y le dijo: ya está muerta, entremos. Abrió la puerta y gritó: Joan. Tenemos tu medicina, ven con nosotros. Avanzó hasta que escuchó la voz del biólogo. Al, ven a ver esto. El doctor vio con horror el cuerpo de Lewis. Estaba abierto y clavado en la pared con bisturíes. A un lado de él se leía en sangre: yo, antes conocido como Joan Foster, morí en este sitio a las 10 am. Yo soy la nueva razón de existir de este cuerpo. No intenten ayudarme. Más abajo se leía con sangre mucho más espesa: Killer Touch. Epílogo. Han pasado años desde ese incidente. Aquel chico antes conocido como Joan Foster, ya no existe, solo queda un cruel asesino. Nadie sabe dónde se encuentra actualmente. Ha dejado demasiados muertos, todos con el mismo síntoma: la toxina en su sistema. Si alguna vez lo logras ver, no dejes que se te acerque, pues si lo hace, dalo todo por perdido. Recuerda, solo hace falta un toque.